Pyme Activa, y hoy teníamos una temática que tiene que ver con Jujuy. Vamos a adelantar un poco la nota, la teníamos para la segunda hora de Radio Encendida, pero bueno, vamos a adelantar un poco con el invitado, que ya lo tenemos conectado, pero vamos a contextualizar un poco. Jujuy, provincia argentina, de nuestra querida República Argentina, está viviendo momentos un poco complicados, por decirlo de alguna forma. Se está tratando una posible reforma constitucional. Hay un montón de gente que está en la calle también dando vueltas, protestando, tratando de contar todo lo que está sucediendo en esta provincia. Por un lado hay como una especie de blindaje mediático, entendiéndolo al blindaje como que no todos los medios están haciéndose eco de lo que está sucediendo ahí, pero básicamente el pueblo de Jujuy está saliendo a las calles para por lo menos protestar de acuerdo a lo que no estarían de acuerdo en términos políticos y en términos de lo que democráticamente implica una reforma constitucional. Pero bueno, hecho este preámbulo, tenemos a Alejandro Vilca. Él fue candidato en estas últimas elecciones en Jujuy, tuvo muchas adhesiones, hubo una elección histórica de la izquierda en Jujuy y es actualmente diputado nacional por el Frente de Izquierda. Ya lo tenemos conectado, Alejandro. Alejandro, bienvenido a Radio Encendida, bienvenido a Vorterix Mar del Plata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo a todo el estudio, un gusto. ¿Cómo te va, Alejandro? Desde acá te saluda Martín Vera, te saluda Sebastián Dativo y Lucas Sofía desde el aire de Mar del Plata. Lo primero que te quiero preguntar, y te queremos preguntar en la audiencia, es que nos cuentes un poco cuál es la situación actual de Jujuy en este momento. Mira, hoy se está dando el 7º día de paro por tiempo indeterminado de los trabajadores de la educación, tanto el gremio del nivel primario, secundario y terciario han lanzado un plan de lucha por la reivindicación de un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Lo que pasa es que esto se da en un marco en que Gerardo Morales está llevando adelante una reforma constitucional en la cual uno de los puntos centrales es la prohibición del derecho a la protesta social. Algo que no es nuevo, ¿no? Ya lo viene aplicando con contravenciones desde hace mucho contra aquellos que salen a protestar, pero ahora le quiere dar un estatus constitucional, ¿no? Lo cual es grave, ¿no? Pero esto se combina también con mucho tiempo de que el temor, ¿no?, metido por la judicialización de la protesta, hizo que los trabajadores no salgan a protestar, por el miedo de que te armen causas o descuenten los días de paro. Pero a la luz de lo que fue las grandes movilizaciones en Salta, los trabajadores docentes de Jujuy dijeron: si en Salta se puede, ¿por qué no en Jujuy? Y se animaron a salir y hoy están realizando masivas movilizaciones con el apoyo de diferentes sindicatos que también viven esta situación, ¿no?, de bajos salarios, y que hoy se animan a decir que hay que recuperar todo lo perdido. Le han perdido el miedo a la criminalización de la protesta que lleva adelante Gerardo Morales y cuestionan no solamente esta reforma constitucional antidemocrática, reaccionaria, sino también plantean de recuperar todo lo perdido en todos estos años, ¿no? Y la verdad que es importante porque, bueno, se van sumando más gremios y están convocando para este viernes otro paro general en el cual se va a sumar la CGT, la CTA. Además, como te decía, esta reforma constitucional es tan antidemocrática y express, porque bueno, hace 15 días que comenzó y ya quieren hacer aprobar estos puntos, y justamente es uno de los reclamos de los sectores trabajadores que cuestionan, ¿no?, esta política reaccionaria de Gerardo Morales. Alejandro, estamos viendo mayormente por las redes sociales todo lo que estás contando que tiene que ver con las movilizaciones, con la gente en las calles, con un montón de sectores que, bueno, obviamente están en contra de estas modificaciones que quieren hacer a la Carta Magna provincial, pero te pido un poco más de que seas un poco más puntual en términos de cuáles serían esos puntos en los que están en desacuerdo, básicamente. Hablabas de
por un lado, la criminalización de la protesta, por otro lado, de la posibilidad también de tener sanciones ante el poder protestar o estar en desacuerdo con algo. Pero bueno, te dejo a vos a que puedas contarle a toda la audiencia en cuáles son esos puntos importantes en donde hay, o entienden ustedes, que hay un avasallamiento de los derechos del pueblo jujeño. Mira, hay un punto central que establece que todo aquello que altere la paz social será pasible de una causa. O sea, le da un poder a la justicia de determinar de forma subjetiva qué altera o no la paz social, y después se refiere puntualmente a corte de calle, corte de ruta, concentración en las plazas. Entonces es un reglamento muy duro, ¿no? Además les da una celeridad a las causas referida, ¿no?, a la protesta social, para que sean juzgados rápidamente, de forma express. Y bueno, yo creo que esto avanza muchísimo en algo que por el momento los mismos trabajadores cuestionan, porque dice, hoy estoy peleando por aumento salarial, pero sabemos que la inflación va a aumentar mes a mes y capaz que el otro mes tenga que salir. Entonces, esto ya te coarta el derecho a protesta. Entendemos nosotros que este punto, además, que quiere aplicar en la reforma constitucional, podría ser declarado inconstitucional, claro, ¿no? Porque, bueno, prohíbe un derecho elemental, ¿no?, donde pone un derecho a transitar o al derecho a protestar contra las medidas de un gobierno que, como el de Gerardo Morales, viene aplicando un duro ajuste. Por eso el contenido del texto le da mucho valor, Gerardo Morales, a respetar o mantener la paz social, ¿no? Que hoy uno puede entender que primero quiebra la paz social es el gobierno que da salarios de miseria o crea la precariedad laboral, ¿no? Ahí entendemos que, obviamente, si hay una criminalización extrema, iría contra la Constitución Nacional, que en uno de sus derechos te da la posibilidad de protestar, digamos, ante las autoridades. Pero más allá de esa cuestión, te consulto, hay un montón de gente que le molesta esto, digamos, en estos últimos tiempos, el corte de calle, el que haya algún tipo de impedimento para poder trabajar, el que haya distintos sectores que impidan de alguna forma el normal desarrollo de algunas actividades. ¿Vos entendés que el gobierno, en este caso de Jujuy, está aprovechando ese clima, digamos, de época para poder generar este tipo de reformas o tener la posibilidad de aplicar estas reformas? Sí, a ver, yo creo que hay que entender también en el lugar en el que se encuentra Gerardo Morales, ¿no?, que pretendía, después de las elecciones que él ganó con su candidato, pensaba que tenía un cheque en blanco, ¿no?, para avanzar con todas estas reformas antidemocráticas y mostrar como un trofeo que él lo puede llevar adelante acá en Jujuy, quizás en su interna de Juntos por el Cambio, para decir, yo lo puedo hacer en mi provincia. Bueno, hoy esto lo vienen cuestionando los trabajadores de la educación en Jujuy, pero además uno tiene que pensar, si el día de mañana gana Juntos por el Cambio, quizá intente esto llevarlo a nivel nacional, ¿no? Justamente en el debate de halcones y palomas y cómo controlar la protesta social, porque son partidos que no es que van a darle solución a la pobreza, sino lo que están diciendo abiertamente es que van a avanzar con más ajustes. Entonces, yo creo que es una medida preparatoria, es prácticamente un laboratorio lo que están llevando adelante en Jujuy, que puede anticipar lo que puede ser unas futuras medidas de un gobierno de Juntos por el Cambio con Gerardo Morales, o en alguna fórmula, o siendo parte de ese proyecto, ¿no? Vuelvo un poco a lo que está pasando en la calle. Contame quiénes son los sectores que están apoyando. Entiendo que es como la gran mayoría del pueblo jujeño que está en las calles, pero contame vos, que estás ahí en el territorio y estás obviamente siendo parte importantísima de lo que tiene que ver con esta protesta o estos reclamos. Mira, el reclamo, como te decía, es sobre una cuestión salarial. Hoy un docente acá en Jujuy está ganando cerca de 80.000 pesos, ¿no?, muy, muy por debajo de lo que es la canasta familiar. Hay trabajadores estatales, te cuento, un trabajador municipal está cobrando cerca de 60.000 pesos, trabajadores de vialidad 50.000 pesos, o sea, hay un atraso salarial
salarios de miseria que son las condiciones que ha puesto Gerardo Morales. Por eso, detrás de los docentes se han sumado muchos otros gremios que también reclaman aumento salarial. El gobierno ha tenido que convocar una paritaria al resto de los sindicatos para ver si desactiva este proceso de movilización en el cual se van sumando cada vez más trabajadores de la salud, de vialidad, de arquitectura, municipales. Además, ha tenido la solidaridad de otros trabajadores del sector privado, ¿no? De los ingenios azucareros, hasta bancarios, de UATRE, de Ledesma, comunidades originarias que también han aprovechado para denunciar la situación represiva y cómo se avasallan sus derechos y sus territorios, ¿no? Sobre todo porque vemos cómo Gerardo Morales configura cada vez más una provincia a medida de los grandes empresarios y sobre todo del saqueo de litio, ¿no? Uno de los más importantes recursos que tiene Jujuy, que tiene este recurso que genera millones de dólares, pero hoy en Jujuy muchos de los trabajadores son pobres, ¿no? Y eso es lo que por ahí Gerardo Morales no dice cuando está de campaña por Buenos Aires o los grandes medios, ¿no? El Jujuy profundo hoy lo está mostrando estas grandes movilizaciones, ¿no? Poniendo al frente de este reclamo salarial, ¿no? Representás a un montón de gente que te votó, por supuesto, en una de las elecciones históricas de la izquierda de los últimos tiempos, con más votos, básicamente, pero también representás a pueblos bien originarios, Alejandro, a gente bien de la tierra, comunidades que realmente han sido, de alguna forma, invisibilizadas por mucho tiempo. Entiendo que de alguna manera también ahora se ven más visibilizadas, un montón de sectores se dan la posibilidad también de protestar. Y hablabas un poco del litio, veíamos también acá con el equipo, que después lo vamos a tratar un poco más en profundidad, que estuvo por ahí dándose una vuelta James Cameron, un poco como para contextualizar, es el director de Yankee, que hizo Titanic, que hizo Terminator, que hizo Avatar, y que se dio una vuelta por Jujuy con Gerardo Morales. Gerardo Morales le mostró algunas cuestiones que tienen que ver con el litio, y después vimos declaraciones de James Cameron que dice que sintió que le tendieron una emboscada. Estamos citando las palabras de James Cameron para un montón de medios, El País, por ejemplo, entre muchas, y contaba él que, digamos, por ejemplo, en Avatar hay una analogía de cómo la colonización avanza sobre los pueblos. Entonces dice, yo no podría avalar esa invasión sobre los pueblos y las comunidades originarias. Hago todo este correlato para que vos me cuentes cuál es la situación hoy del litio y qué opinás de todo esto que está sucediendo también en la provincia de Jujuy, donde tiene litio. Eso da mucho dinero y ese dinero entendemos también que no estaría siendo reflejado en el pueblo en su conjunto, ¿no? Así es. Lo que decía James Cameron, además, es porque le llegó la denuncia de más de 35 comunidades de la zona de la Puna, donde están los salares, que denuncian, ¿no?, que el gobierno le está dando rienda suelta a las grandes multinacionales a que se apoderen y exploten los recursos como el litio, ¿no?, los salares, sin autorización previa de las comunidades, ¿no? Porque, a ver, hay que entender que la explotación del litio, además de que dan muchísimos dólares, digamos, genera una gran contaminación en una zona que es semidesértica, que es la Puna jujeña. Parte un ejemplo, ¿no? Una empresa sale de Jujuy y consume 5 veces agua de lo que consume todo el departamento de Susque, donde está instalada esa planta, ¿no? Se van a instalar 2 o 3 plantas más, ¿no?, de litio. Además, nosotros con Miriam Bregman y Nicolás del Caño presentamos en el Congreso un pedido de informe porque estas empresas también producen una estafa, ¿no?, una subfacturación. A ver, hacen figurar el precio del litio a $35.000 la tonelada, sobre eso se le cobra los impuestos, que acá en Jujuy es prácticamente el 0,9 de ingresos brutos, pero en el mercado internacional vale $60.000, $70.000 la tonelada, o sea, hay un margen importante que se queda en estas empresas y que no lo facturan ni lo registran, es una estafa al Estado, ¿no? Bueno, esto ya hay un caso, ¿no?, en Catamarca, pero estas empresas además producen, digamos, miles de dólares y que se la llevan la Toyota, Alken, una empresa australiana, una empresa norteamericana, y que no dejan prácticamente nada aquí en Jujuy, más que contaminación, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se está viendo acá es una provincia hecha a medida de las multinacionales para el saqueo, y Gerardo Morales ha sido
el principal garante, ¿no? Hagamos la Yo salvedad creo de que más allá de Morales y de la provincia, cada provincia tiene la posibilidad de hacer la explotación sobre ese tipo de recursos. Eso tiene que ver con esa Así es. reforma del 94, que en ese punto, bueno, nada, eso es una opinión personal, le erraron porque esas cuestiones tendrían que quedar a nivel nacional para poder manejarlo de otra manera, porque esta cuestión de que cada provincia pueda manejarlo a su criterio implica al menos un despropósito en términos de la explotación y cómo son esos recursos, digamos, eso como salvedad. Pero ahí me surge otra pregunta. Los ambientalistas en Jujuy, ¿cuál es esa posición? ¿Están reclamando o no tienen una posibilidad muy grande de hacerlo? Contame un poco de eso. Mira, te cuento, muchas de las comunidades se le han abierto causas porque han realizado algún tipo de protesta, por eso Gerardo Morales ha jugado mucho con el miedo, esto de la criminalización de la protesta, cuando han hecho, se le han abierto causas, persecución a los dirigentes, a las comunidades, amenazas, entonces se comporta como un patrón de estancia, ¿no? Entonces eso ha impedido que se visibilice mucho el reclamo. A pesar de eso, tratamos nosotros desde nuestra posición de legisladores, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, tratar de visibilizar este reclamo que es silencioso, ¿no? Silenciado permanentemente, porque no es solamente el tema del territorio, es también el problema del agua. Te contaba yo, estas mismas comunidades son las que denuncian de que ya no se puede tomar agua en la zona porque tiene arsénico, ¿no? Entonces es difícil la vida, ¿no? Ahí, y más el impacto ambiental, por eso es que algunos sectores, sobre todo, bueno, desde la izquierda nosotros estamos planteando que se estatice el 100% de la empresa y sea controlada por los mismos trabajadores y las comunidades, ¿no? Para que se cuide el medio ambiente y también los recursos queden acá en la provincia de Jujuy y uno pueda invertirlo en crear obra pública, en crear fuentes genuinas de trabajo, fortalecer la salud, la educación. Lo que pasa es que acá hay una política de saqueo, y no es solamente Gerardo Morales, ¿no? Vos fíjate que Sergio Massa fue con los gobernadores del NOA a Estados Unidos a ofrecer los negocios de litio, lo hizo también Alberto Fernández cuando se reunió con Biden. Entonces, bueno, es una política de Estado porque, bueno, ven como un nicho donde puede recaudar dólares y, bueno, y ahí está la disputa, ¿no? De un gobierno que por lo menos está configurando una provincia para la minería y el extractivismo, ¿no? Bien. Hola Ale, ¿cómo andás? Soy Lucas. ¿Qué tal, Bueno, Lucas? mientras vos hablabas se me viene la contradicción de una Agenda 2030 en la cual muchos se llenan la boca hablando y diciendo que están pensando en una Agenda 2030 totalmente sustentable, sostenible, para un mundo mejor, para una Argentina mucho mejor, y parece que es todo lo contrario, un retroceso continuo. Primero de parte de recortar la libertad de expresión, que me parece una aberración, y en segundo lugar, como te decía, por no cuidar el medio ambiente, arrancando de esta provincia, por más que no sea la primera vez, sabemos que hay una explotación continua de todo el país que no se está cuidando, pero también, como te digo, por un lado buscan llenarse la boca hablando de una agenda de la cual claramente no se está respetando y no se valora ni siquiera y simplemente se hace como para sumar puntos o para ganar ideas, y por otro lado la contradicción de explotar una tierra que habría que cuidarla. Así es, coincido totalmente porque además no solamente es el tema de la tierra, sino las comunidades, la cultura, un ecosistema, la verdad que maravilloso. Aquel que conoce las Salinas Grandes y la zona de la Puna es bellísimo, pero bueno, el avance del extractivismo, la minería, está destruyendo todo, ¿no? Y el problema está en que gobiernos como el de Gerardo Morales u otros, que también están pensando en el avance de la minería, más piensan en los negocios que en la vida, en la necesidad de las personas. Entonces, yo creo que se llega a un punto en que uno puede ya cuestionar, porque no hay un planeta B. No hay, digamos, el avance de las mineras están destruyendo todo, ¿no? Como te digo, este problema tan elemental que es el derecho al agua, ¿no? De tener un agua pura es terrible, ¿no? Estas denuncias, como te decía, no solamente las hacen las comunidades acá en Jujuy, sino que como hay un cerco mediático y la justicia acá
depende del gobierno de Gerardo Morales, tienen que salir afuera para ser escuchados. Bueno, una de estas comunidades es la que llegó a James Cameron, ¿no? Para poder hacer esa denuncia, pero si no se podía hacer ahí era muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver también, ¿no?, cómo la política, digamos, está pensando más en los negocios de estas grandes multinacionales que pensando por ahí en el desarrollo y en el mantenimiento del ecosistema como es el de la puna jujeña, ¿no? No hay un planeta B, lo decías, coincidimos, entiendo, en ese punto, se van sumando voces, decías de James Cameron, lo hablábamos también, bueno, fuera en realidad del aire, pero con el premio Nobel Pérez Esquivel, que se suma también a esta protesta, se van sumando de alguna forma algunos medios, las redes sociales por supuesto, pero bueno, sabemos que estás con poco tiempo, sabemos que tenés una reunión importante en minutos, pero queremos cerrar un poco la entrevista con una cuestión bastante importante que tiene que ver con cómo sigue todo esto. ¿Hay un plazo específico para poder detener de alguna forma esta reforma constitucional que propone el gobierno de Jujuy? ¿Hay una planificación en términos de protesta para los días que vienen? Contanos un poco eso y vamos también dándote tiempo para que te puedas preparar y seguir con tu actividad del día, Alejandro. Mira, te cuento, haciendo una reflexión, ¿no? Muchos periodistas me preguntan, ¿Gerardo Morales es tan poderoso? No solamente porque cuenta con la justicia, el Poder Judicial, que es prácticamente un apéndice, un riñón del gobierno, porque son todos jueces, exfuncionarios, excandidatos, para llevar adelante todas estas políticas reaccionarias contra el derecho a la protesta, sino porque tiene un aliado muy importante, que es el Frente de Todos. El PJ provincial ha sido el principal colaborador no solamente en garantizar la legalidad de esta reforma constitucional que van a aprobar este derecho a la protesta, sino que también ha sido un colaborador en la legislatura en votar todos los proyectos de ley en favor de los empresarios y además pasivizar el reclamo social, ¿no? Muchos de los dirigentes sindicales hasta hace un tiempo eran del PJ, ¿no? Y colaboran activamente con Gerardo Morales. Entonces, digamos, yo creo que estas luchas que han surgido han cuestionado también eso, ¿no? No solamente a Gerardo Morales, sino su alianza con el PJ, el bipartidismo que han creado. Yo creo que las movilizaciones estas han, digamos, hoy han rebasado, si se quiere, muchas direcciones, ¿no? Por eso la desesperación del gobierno de convocar ya paritarias hoy día. El tiempo corre muy rápido, ¿no? Ya mañana va a comenzar las sesiones para aprobar esta reforma constitucional y hasta ahora los sindicatos van a seguir de paro, van a seguir convocando a medida de fuerza y bueno, esperando que el gobierno retroceda con estas medidas o si no seguramente se irá profundizando. Si es que no logra por lo menos Gerardo Morales o el gobierno ofrecer una suma que supere las expectativas de los trabajadores, ¿no? Pero al parecer no va a retroceder. Hoy hizo una conferencia de prensa donde volvió a recalcar que si no vuelven a clases se va a descontar los días de paro y van a haber seguramente multas a los sindicatos, ¿no? Entonces yo creo que eso Gerardo Morales redobla la apuesta, pero también los sindicatos y las bases de los trabajadores están muy firmes, ¿no? Por eso yo creo que esto va a tener varios episodios más, ¿no? Hasta que se resuelva. Ojalá sea en favor de los trabajadores, ¿no? Bueno, van a seguir en tensión, esperemos que se pueda resolver básicamente para el pueblo. Las democracias son para que podamos estar todos y todas mejor, básicamente. Así que bueno, esperemos que eso se pueda solucionar y más allá de la cuestión salarial, que los derechos fundamentales de los ciudadanos de la provincia, del país y básicamente del mundo puedan ser respetados. Me parece que por ahí tiene que ser un poco la historia, simplificando un poco todo lo que contás. ¿Algo más que quieras compartir, Alejandro? Mira, te agradezco un montón, primero por difundir todo lo que está pasando en Jujuy, porque acá en la provincia hay un cerco mediático, los principales medios de la provincia no difunden lo que está pasando en Jujuy, uno se puede enterar por redes sociales o por algunos medios nacionales que por ahí están reflejando esta situación, porque bueno, hay muchos de los medios son de acá oficialistas o del PJ y tratan de mostrar otra realidad, ¿no? Nosotros, bueno, primero agradecerte a vos, a todo el equipo, ¿no? Por contar la verdadera realidad que vive Jujuy, ese interior profundo que muchas veces, lo poco que se conoce son de
de personajes como Gerardo Morales, ¿no? Que quieren embaucar o mentirle al pueblo cuando en realidad cómo gobiernan son como dictadores, ¿no? Entonces te agradezco un montón a todo el equipo, así que agradecerle estos minutos. No, el agradecimiento para vos, intentamos poder tener todas las voces, nos parecía importantísimo. De hecho, en su momento queremos hacerte una nota a vos cuando fue, tu candidatura, esta posibilidad que le diste también a la gente de poder votar a alguien más originario en Jujuy, lo bien que te había ido y ahora la coyuntura hace que seas uno de los referentes en términos de poder protestar y hacer valer básicamente la voz del pueblo en su conjunto. Así que Alejandro, contá con Radio Encendida, con Vortex Mar del Plata, con el equipo en su conjunto de este programa y vamos a estar al tanto y siguiendo minuto a minuto qué está sucediendo y qué va a seguir sucediendo en nuestra querida provincia de Jujuy. Acá quedamos a disposición. Un abrazo muy grande. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Candente, yo me fui poniendo como Lucas. ¿Viste? Yo digo, ¿no? Vine a la radio, voy a relajar. Al contrario, si ya vine de mal humor, porque lo que te da bronca es lo que se cae de Maduro, ¿viste? Sí. Como decís, estás trabajando en contra tuya, ¿viste? Veo como la enfermedad de la especie, ¿viste? Sí, es terrible. La verdad que sí. La verdad que aparte como lo cuentan, es un retroceso es como que te sentís, ¿viste? Como hasta agobiado. Sí, porque te genera impotencia. Decís, si al final, si no se sale a la calle... Sí. Qué difícil. Bueno, fuerza a los hermanos jujeños. Sí, vamos a estar ahí cerquita acompañando y básicamente escuchando lo que está sucediendo. Estamos ahí un poquito atrasados con el tema de la tanda. Cumplimos con nuestros auspiciantes y volvemos aquí en este capítulo 49 de Radio Encendida. ¿Por dónde? Vortex Mar del Plata.